Mezquite puro. Lo que le seducía enormemente era el bajo precio. Era innegable que se trataba de una finca vieja, con más de medio siglo de construcción, pero al parecer nunca había sido descuidada. Tenía una fachada modesta de color verde botella, sin ventana alguna, y la puerta de metal presentaba una superficie nada tersa, producto de las múltiples capas de pintura que iban acumulándose en ella. Al abrirla, daba acceso de inmediato a una larga escalera que llevaba a la planta alta, donde se ubicaba el departamento en renta. ¿Y bien, qué le parece? Salió de su abstracción y continuó el recorrido por la escalera para responder con un torvo movimiento de cabeza y una sonrisa forzada. Es verdad que es una construcción vieja, como ya usted ha podido ver, pero le aseguro que no tendrá problema. El agua nunca falta y el trajín de la calle no se escucha hasta acá. Renato escuchaba sin poner mucha atención. Entonces se percató de aquellas vigas de madera que sostenían el techo. El casero se fijó en ello y explicó con premura. Siempre llaman la atención, pero le aseguro que no hay inseguridad. Era la madera de construcción de los años 30. Además, son vigas de mezquite puro. Ya sabe, madera dura y resistente. Hace un tiempo se hicieron revisar y todo está en perfecto estado. Renato notó que en una de aquellas vigas había una perforación, un orificio justo en medio de 3 pulgadas. Luego miró el amplio ventanal que dejaba entrar libremente la luz del sol. No tengo cortinas tan grandes, pensó en voz alta. En verano puede abrir el ventanal y disfrutar del viento que se cuela, y en invierno el sol genera una temperatura deliciosa en el interior. Está bien, me lo quedo. No se hable más, dijo Renato casi de manera mecánica. No se había convencido por la amplia ventana, o por la acogedora cocina, ni siquiera por la vieja tina de peltre que estaba en el baño. Se había decidido por 2 motivos. Era un departamento aislado, sin vecinos, justo lo que en ese momento deseaba. Y otro motivo era la extraña fascinación que habían despertado en él las vigas de madera. Vamos entonces a hacer el contrato y le entregaré las llaves. De acuerdo, respondió y comenzaron su retorno a la calle. Es suerte encontrar un departamento tan acogedor y desocupado, y a un costo tan bajo. Espero no me cambie el monto de la renta. El hombre sonrió ante el comentario. La verdad es que casi no duran los inquilinos. De hecho, se desocupó la semana pasada, y solo habían preguntado por él 2 personas. Pero claro, usted es el afortunado. Bastó con la mañana del sábado para que Renato se instalara completamente en su nuevo departamento. Y es que poseía pocas pertenencias, apenas lo básico para vivir con gran modestia o con armonía minimalista. Y era eso tal vez lo que había llamado la atención de los vecinos que pasaban por el lugar, dedicándole miradas llenas de sorpresa y cierto resquemor. Renato pensó que sin duda era también su edad, ya que aquel añejo barrio estaba poblado en la mayoría por personas mayores. Se sentó en su viejo sillón de color verde, con su desgastado forro de tafetán que llevaba años acompañándole, y miró su nuevo espacio. Respiró hondo y se echó hacia atrás. Sus ojos se toparon con la viga de mezquite. Sin saber por qué, un escalofrío recorrió su espalda y se sintió incómodo. Solo nuevamente, a empezar de cero. Que se vaya a chingar a su madre. Lo que sobran son viejas, se decía para sí mismo. Pero no era honesto. En el fondo de su estómago algo se removía y lo quebraba haciéndolo sentir pena. Sacudió la cabeza y se concentró en ordenar los escasos muebles. La primera noche en la nueva estancia hubiera sido perfecta, pero aquel rechinar monótono y acompasado lo despertó en medio de la noche. Era un chillido agudo, claro y monótono. Le fue difícil ignorarlo. El sueño se le había ido, así que lo mejor era saber de dónde venía aquel chillido.
Tal vez alguna puerta mal aceitada o una ventana mal cerrada. Encendió la luz y se dispuso a buscar el origen del sonido, pero casi sin darse cuenta se encaminó a la sala principal. Pero el sonido ya había cesado. No lo localizó. Maldijo un poco y pensó que tal vez era un molesto grillo. Por la mañana rociaré insecticida por todos los rincones. Pinche grillo me robó el sueño, pensó, mientras volvía a la oscuridad de su recámara y se recostaba mirando el techo negruzco que cobijaba la tiniebla. Entonces volvió aquel malestar, aquella tristeza que se había presentado ante él cuando concluyó su matrimonio, cuando fue capaz de entender que había sido cambiado por otro hombre, que no había ya unos otros, que el amor le escupía a la cara. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Había pasado ya una semana de su instalación en el nuevo domicilio cuando ocurrieron aquellos dos incidentes. El primero por la mañana, justo cuando regresaba de su rutina de ejercicio al aire libre, que metódicamente ejecutaba todas las mañanas para tratar de evitar el coqueteo de la depresión. «Usted es el nuevo inquilino», le abordó una anciana de rostro bondadoso. «Así es, señora. Mi nombre es Renato, a sus órdenes». «Gracias, muchacho. ¿Y vives solo?» «Solo, completamente solo, sí», respondió con cierta amargura. La anciana abrió más los ojos grises y se santiguó. «Mejor váyase de aquí, muchacho. Esa casa no es para hombres solos. Los solos no duran», fueron las últimas palabras de la anciana, que continuó su camino. El incidente dejó desconcertado a Renato toda la mañana. No alcanzaba a entender en su justa dimensión las palabras de la mujer y menos aquel gesto religioso. El segundo acontecimiento fue también ese día, pero ya al atardecer. Había salido con los compañeros de trabajo a beber una copa y a intentar integrarse nuevamente a su vida de soltero, pero las copas, la música y la nostalgia le jugaron una mala pasada. El añorar a la esposa ahora distanciada, el saberse rechazado, el sentir la frustración de un amor no correspondido, terminó por hacerle salir de aquel bar para buscar un desahogo de su pesar en la soledad de su casa. Había bebido, pero no tanto como para perder la conciencia y el equilibrio. Así que cuando abrió la puerta principal, que daba a aquella escalera, al descubrir la luz encendida de la estancia principal, y por un segundo, solo por un segundo, le pareció apreciar proyectada una sombra larga que se movía embarrándose en el techo y parte del muro. Su corazón dio un vuelco y su desconcierto lo impulsó a subir a grandes zancadas la escalera. Efectivamente, la luz estaba encendida, pero no había nada. No recordaba haber sido autor de aquel descuido, pero poco importó. La cama le brindó un sueño profundo y pesado. Renato había comenzado a generar una nueva rutina con su vida. El divorcio aún le estigmatizaba, pero ponía todo su empeño en que la tristeza no lo derrumbara. Y más de una vez había pensado en terminar su vida, pero ese mórbido deseo ya no se presentaba como antes. Estaba por cumplir el primer mes como inquilino cuando se topó con el hombre del servicio de agua potable. Iba saliendo del departamento cuando se tropezó con el empleado que estaba por entregarle el recibo de consumo. «Disculpe usted, creía que el domicilio estaba deshabitado», dijo el muchacho de rostro enrojecido. «Descuida, tengo poco tiempo de haberme mudado», respondió Renato. «O es muy valiente, o nadie se lo ha dicho, ¿verdad?», respondió el joven con una sonrisa nerviosa. «¿Qué cosa? ¿A qué te refieres?» Yo ya tengo un par de años cubriendo esta ruta y los vecinos de por aquí ya me conocen. Así que no solo he conocido a los inquilinos que han vivido aquí, también he escuchado lo que la gente cuenta». Renato permaneció atento a la voz del joven, que comenzaba a hablar con soltura. «Aquí no duran mucho tiempo los inquilinos. Cuando son familia, tardan un poquito más en dejar el departamento, pero cuando viven solos, es mucho menos. Y todo desde aquello. Eso, lo que pasó con el señor Refugio. Cuco, le decían de cariño.
Pero disculpe, le estoy quitando su tiempo, señor, interrumpió abruptamente su discurso el joven. No, no, nada de eso. Nadie me ha dicho nada. Así que mejor cuéntamelo, por favor. Ya van a ser 3 años que ocurrió. El señor Refugio se quedó aquí solo cuando lo abandonó la mujer. Mire que era un buen hombre, pero quién sabe qué cosas traía con la señora. Cosas de matrimonio, ya sabe. El pobre se puso mal. Hasta la copa agarró. Un par de veces me tocó verle muy tomado. Pero de pronto, un buen día que llegué para la lectura del medidor, la puerta tenía un listón de esos que pone la policía. Una de las vecinas me lo contó. El pobre Cuco no aguantó más la pena y una noche se colgó con una soga. Dicen que de una de las vigas de mezquite que hay ahí. Lo encontraron días después, cuando notaron su ausencia y dieron aviso. Renato sintió que la boca se le secaba y el latido de su corazón se alteraba. Sin mostrar descompostura, continuó escuchando. La cosa empezó después, señor. Pero dígame antes algo. ¿Usted ha visto alguna cosa extraña o rara? Renato se sobresaltó ante la interrogante y parpadeó con rapidez. ¿A qué te refieres con ver algo? Pues es que dicen los vecinos que hay aparecidos. Los inquilinos no duran porque los espantan. Escuchan llantos, ruidos, ven apariciones, sombras y cosas por el estilo. Me ha tocado ver mucha gente distinta, porque solo duran un mes o menos y salen huyendo. Este departamento siempre está en renta, pero lo más raro es lo otro. El empleado titubeó en continuar con el relato, pero el rostro inmutable de Renato le alentó. La otra cosa es que llevan 5 que se suicidan en este predio. 3 hombres y 2 mujeres. A unos los conocí, a otros no. Pero eso tal vez sí lo sabe porque salió en las noticias de la radio y en el internet. Lo bueno es que a usted no lo han espantado, ¿verdad? Renato sonrió con nerviosismo, tragó saliva y quedo respondió: No, nada. Han de ser puros cuentos de los viejitos de por aquí. Pero bueno, que tenga buen día y aquí tiene su recibo. Mecánicamente tomó el papel y se perdió en sus memorias, en aquellos incidentes que había experimentado, y mezclados aparecían los recuerdos de sus momentos felices que había vivido en su ya destruido matrimonio, ese que se fue por la borda cuando descubrió a su mujer en pleno adulterio. El día transcurrió como siempre, pero Renato no estaba como siempre. Se le notaba cabizbajo, taciturno y con cierto aire de tristeza. Más de una persona le preguntó si se encontraba bien por el semblante que mostraba, y la respuesta era evasiva. El relato de aquel incidente trágico y las especulaciones de fantasmas habían movido sus emociones. Ese día se fue a la cama sin comer nada. El apetito se había ido desde el mediodía. Simplemente tenía una gran necesidad de dormir, de cerrar los ojos y ya no pensar tantas cosas. Pero su noche no fue la deseada, porque nuevamente aquel rechinar agudo y molesto le despertó. Abrió los ojos y no se movió. Se quedó quieto tratando de descifrar la fuente del sonido, la ubicación. Lentamente se irguió y, aguzando el oído, comenzó a deslizarse mansamente con miras a salir de la recámara. El sonido chirriante continuaba, rítmico, compasado y frío. Provenía de la sala principal, de la estancia con las vigas de madera. Llegó hasta el marco de la puerta y entre sombras notó algo que se movía en la oscuridad. Indefinible pero tangible. Casi por instinto tomó lo primero que su mano alcanzó, y eso era una botella vacía de tequila que había dejado sobre un mueble. La empuñó dispuesto a defenderse de aquel intruso. Con la otra mano buscó el apagador. Entonces sus ojos, adaptados a la negrura, distinguieron al intruso, y fue clara la fuente del rechinido que morboso rompía el silencio. Con asombro distinguió la figura robusta de un hombre que se movía amenazante,
Pero cuando la contemplación de la escena fue completa, un temor indefinible se apoderó de él, porque el movimiento del intruso era en realidad un balanceo ominoso que producía el rechinar constante de una cuerda que rozaba contra el mezquite de la viga, y de ella colgaba aquel cuerpo. Oprimió el botón de la luz, pero no había tal visión. Lo que se movía rítmicamente era una gruesa cuerda que pendía de la viga. La vista se le nubló y ya no supo más de sí. 3 días después, un grupo de policías uniformados forzaban la entrada principal del departamento ante el reporte de vecinos por la presencia de un olor fétido y la sospechosa ausencia del inquilino del inmueble. Los uniformados encontraron al suicida pendiendo de una cuerda. Junto al cadáver, una botella vacía de tequila. Al parecer, el pobre hombre no pudo soportar la idea de estar divorciado y puso fin a su vida. Al menos, eso fue lo que dijeron.